Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 12 de junio del año 2019 y son las 6 de la mañana con 26 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Estamos iniciando 4 minutos adelantado de manera deliberada porque tenemos una gran cantidad de material, de cosas que comentar y de anunciar a ustedes. Entonces seguramente nos vamos a extender más allá de las 7:30 de la mañana, probablemente hasta las 7:45, de manera que les pido el favor de su paciencia, porque hay muchas cosas que hablar. Por supuesto, el tema central será la amnistía, pero lo queremos hacer de otra manera, pues, ubicándolo en el contexto en el cual vivimos y con una conclusión que quizás es diferente de la que hemos estado leyendo de distintos compañeros y compañeras, distintos medios de comunicación. Quizás es diferente, pero esa conclusión será al final. Pues primero vamos a hacer una exposición. Antes, saludos a una jovencita que está descansando y ahí le pagan por descansar. Estoy hablando de Ligia Arana, que ahora le pagan por descansar, por estar acostadita ahí al suave, la vida al suave, ¿verdad, Ligia? Saludos, Ligia, y gracias por su audiencia. Saludos también a la abogada Francis Sevilla, guerrillera en los años 70, al profesor Ernesto Vallecillo, a la brigada antigolpista de Natrel, trabajando en silencio, como decía José Martí, en silencio tuvo que ser. Quiero también enviar un saludo muy afectuoso hasta Buenos Aires, Argentina, a Estela Caloni, esa extraordinaria periodista, investigadora, intelectual argentina. La máxima medalla que concede Cuba la recibió Estela Caloni, a la José Martín, nada más y nada menos, y se le entregó Fidel. Gran amiga de Fidel, Estela, gran amiga de Hugo Chávez, gran amiga de Omar Torrijos, una extraordinaria compañera. Y saludos también a Julio Ferrer, que ha publicado la segunda edición de su libro sobre el histórico escritor argentino Gregorio Seltzer, gracias al cual los nicaragüenses pudimos rescatar gran parte de la documentación y de la memoria del general Augusto C. Sandino. Seltzer, que ha estado olvidado por todo el mundo, incluso por quienes hoy reclaman su patrimonio, ha estado olvidado. Pues Julio Ferrer se ha encargado de rescatarlo para las nuevas generaciones argentinas y latinoamericanas y ha hecho una extraordinaria obra prologada por Estela Caloni. Saludos a ambos hasta Buenos Aires. Dos compañeras que se incorporan al pronunciamiento de las mujeres históricas, Fátima Núñez Telles y Aracelia Róliga. Qué gran reportaje el que se tiraron ayer los de Juventud Presidente. Bueno, es que llevan como de los 7, 8 que llevan, como de 8, 6, por ahí baja el promedio de excelentes trabajos periodísticos, serios, con pruebas, no con palabras, con pruebas fílmicas,
de lo que realmente ocurrió en la famosa marcha del 30 de junio del año pasado, la marcha del COSEP, que la bautizó el COSEP como de las flores. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Felicidades a los compañeros de Juventud Presidente y compañeras. Quiero informarles que desde ayer a la medianoche hasta más o menos las 10 de la mañana de ayer, y luego a partir de las 4 de la tarde, y todavía continúa en esta hora, la página web de Radio La Primerísima ha sufrido un masivo ataque cibernético. Se lo atribuimos directamente a los partidarios del COSEP, que son los que están en esa tarea. Y te digo, es como guindarnos una medalla. O sea, al contrario a que nos sintamos hoy horrorizados, que barbaridad. No, es una medalla. Si nos atacan por algo no es de gratis. ¿Verdad? Se calcula que son más de 10.000 solicitudes simultáneas de IP y eso ha botado la página. Han tenido que sacarla de circulación para ver si se calma el ataque. Yo creo que incluso no es un ataque de dos, sino el siguiente, el pitufo, que ataca a los servidores también. Es decir, estamos hablando de un ataque sofisticado. Desde miles de direcciones IP, son troles contratados. Esos mismos troles que aparecen en las redes sociales, opinarlo todo, que no tienen amigos, que tienen imágenes cualquierosas. Esos mismos troles atacando la página web de La Primerísima. Está fuera de circulación. Los compañeros y compañeras de Huehue, con quien trabajamos desde el año 2004, están haciendo el esfuerzo para ver si restablecen la página a media mañana de hoy. Vamos a ver. Depende, pues. Pero bueno, lo sentimos como una medalla al mérito, pues. Les está haciendo daño, les duele, y por eso la atacan. Si fuera una página insignificante, pues no le paran mente, no le paran pelota. No es el primer ataque que sufrimos, es el cuarto ataque que sufrimos, pero este ha sido el más significativo, el más masivo ha sido este. Imagínate, lo logramos detener a las 10 de la mañana y lo reanudaron con el doble de fuerza a las 4 de la tarde. Salvajada. Pero bueno, gajes del oficio. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Hoy es 12 de junio. Un día como hoy, el año pasado, fue probablemente el día más horroroso que han vivido los jinotepinos. No sé si en su historia, pero por lo menos en los últimos 40 años. Espantoso. Fue el día que asesinaron a 2 compañeros de sandinistas de toda la vida, del movimiento del sandinismo histórico. A uno le meten un balazo en la espalda, al otro le pegan un balazo en la pierna, luego llegan, lo degüellan, así literalmente, con un cuchillo, le atraviesan el cuello y después le meten un balazo en la cabeza. Eso ocurrió en Jinotepi. Las dos víctimas, sus nombres son Marco Gutiérrez, al que matan de un disparo en la espalda, y a Guillermo Méndez, que es el que degüellan y al que además luego lo rematan con un tiro en la cabeza. Eso fue en las inmediaciones del tranque San José, por supuesto. ¿Cuál más? ¿Tenías alguna duda? Bueno, ese mismo día empezó la persecución de los sandinistas. En sus casas, centenares de sandinistas perseguidos, obligados a encerrarse, a no salir durante semanas enteras. Secuestraron ese día a 12 compañeros, los llevaron al tranque San José, ahí los torturaron, los desnudaron, los humillaron, los escarnecieron, allí en el tranque San José. 3 días consecutivos, 12 compañeros secuestrados, los pacíficos, los presos políticos. Y luego, cuando los iban a entregar, se los iban a entregar al cura, al delincuente ese, Juan de Dios García. Entonces ese delincuente, vestido de sotana, les pide a los tranqueros en la iglesia que lo golpeen también ahí, para que aprendan la lección. Así dijo el cura Juan Diego García. Ese mismo día saquearon la casa del alcalde de Jinotepe, Mariano Aguilar.
Mariano Madrigal, y también ese día quemaron montones de instituciones públicas. Estamos hablando que quemaron ENACAL, el Poder Judicial, el MTI, el Instituto de Deporte, el Ministerio de Educación, las oficinas del SILAI, el recinto universitario, eso lo saquearon. Le robaron hasta los tomacorrientes, literal. Ahí no quedó nada, ni un pupitre, ni un escritorio, ni una pizarra, ni una lámpara, ni una bujía, nada. Lo saquearon completito, solo las paredes quedaron. Anden, quemaron 8 camionetas del Estado, se robaron una ambulancia. En la ambulancia andaban patrullando Jinotepe, intimidando a todo aquel que consideraban sandinista. Eso ocurrió el año pasado, el 12 de junio. Gracias a Jorge Salamanca por recordarlo. Está escribiendo. Bien. Hoy también, perdón, mañana se cumple 40 años de la masacre de la Colina 110. Recordábamos el lunes, se le puso así por el seudónimo de quien fue su fundador, Manuel Fernández, que era el seudónimo era 110 de la columna Jorge Sinforoso Bravo, que integrada por combatientes de distintos departamentos del país ingresa a Managua a principios de junio y después se dividen en varias escuadras, batallones y unidades. Se ocupan esa colina que está ahí en el barrio Manuel Fernández, Antiguos Laureles, en la pista esa que va a dar al Mayoreo. Entonces ese día, ¿por qué ocuparon esa colina? Porque desde ahí se podía divisar el aeropuerto, la pista del aeropuerto. Recuerden que en esa época toda esa zona era despoblada. El mercado de Mayoreo y algún barrio más. Entonces desde ahí divisaban la pista del aeropuerto y podían observar cuando despegaban los helicópteros, los aviones push and pull, que se dedicaban a bombardear la ciudad, y entonces le podían avisar por radio a los compañeros de la zona donde se estaba combatiendo que para allá iban, pues. Ahí mataron a 35 compañeros, chavalos todos, entre 12 y 22, 24 años, de esos barrios. Y también había una compañera de Estelí, ¿verdad? Por cierto, era como a veces hacemos barbaridades nosotros. En los años 80, la alcaldía partió esa colina en dos. Y la alcaldía de Managua, que la dirigía Carlos Carrión, esto estoy hablando de los principios de los 80. Y profanaron las tumbas. Los pobladores llegaron, protestaron y aún así lo hicieron en los 80. Y partieron la colina. Reubicaron las tumbas en otro lugar. Y además, ahí también el Consejo Supremo Electoral en las elecciones del 2011, en un mural que hicieron un montón de niños, que le hicieron un mural ahí a los héroes de la colina 110, en ese mural colocaron las papeletas del Consejo y lo arruinaron el mural en esa parte. O sea, un descuido y una falta de respeto total, pues. Los pobladores lograron que se restableciera el nombre de Omar Telles al colegio, que se lo habían quitado. Pero el centro electoral se sigue llamando como le puso Belli al colegio, Reino de Holanda. Y lo reclaman los pobladores y no hay manera que el Consejo Supremo haga caso. Ahí le sigue poniendo Reino de Holanda y no respeta la memoria de este héroe Omar Telles. Pues bueno, ese día pues masacraron a los compañeros. Eso queda propiamente a la par de la terminal de la 118, ¿verdad? 35 compañeros. Hay algunos nombres, no están todos los nombres. Hay 9 que fueron sepultados como desconocidos, que venían de otros departamentos. El primero que murió fue Manuel Fernández, ¿verdad? Que era el jefe de la columna, que muere en un operativo. Iban a recuperar una
una arma en una cantina, sabían que en la cantina había armas. Entonces, cuando llegan, él va al frente, como todos los jefes guerrilleros, él va al frente. Entonces, cuando llegan a la cantina, había un guardia ahí que no lo habían calculado, no lo sabían los compañeros. Entonces, él entra, vienen atrás los muchachos, entran a la cantina, y entonces el guardia cree que es un asalto, saca su pistola y a quemarropa le mete un balazo en el estómago. Manuel cae y ahí lo remata el guardia. Así murió. En abril fue eso. Bueno, quiero leer la lista de los compañeros. El otro compañero que cae antes del 13 de junio, como se los conté el otro día, el lunes, es Carlos Juárez Cruz, que le decían el Monito, ¿verdad? Y que fue asesinado cuando él llega con su escuadra a reforzar la insurrección ahí en la 1 de mayo, el 9 de junio. Lo detectan, él va manejando la moto. El compañero que lleva de pasajero se tira de la moto, ahí le meten un balazo en la pierna, desciende de la moto, se refugia en una casa, llega de la 1 de mayo para arriba, y ahí la guardia lo encuentra, lo asesina y asesina a toda la familia por haber escondido al guerrillero. La Democrática Guardia Nacional del COSEP. Quiero leer entonces los compañeros. Bueno, puede ser que me equivoque en algunos nombres porque no está clara la lista. Pero bueno, vamos a leer los nombres que tenemos. El jefe de la columna, después que matan a Manuel Fernández, Marvin Luis Úbeda Acuña, el viejón. Óscar Omar Telles Sánchez, Judito, que es cuyo nombre lleva la escuela del barrio. Nordia Esther es González Hidalgo, la Esteliana. Esta muchacha tenía 19 años. Marvin, el jefe, tenía 22 años. Francisco Acuña, Franklin Hodgson, el negro, tenía 20 años. Jorge Martín Vargas, Ernesto Pérez Briones, Pata de Chicle, tenía 20 años. Elizabeth Méndez, la Jinotegana. Ernesto Sánchez, Tito. Lorenzo García, Lenchocalilla, tenía 20 años. Este muchacho, si mal no recuerdo, creo que es Lorenzo, el que uno de los sobrevivientes, no me acuerdo el nombre, lo carga, queda herido y lo carga en hombro y se lo lleva a pie hasta el Hospital Ocon, que se llamaba en aquella época. Hoy el Hospital de la Policía Carlos Roberto Güembe. A pie. Hay una foto de esa gesta de este compañero. Creo que es Lorenzo. José Antonio Acuña Cruz, Chino Cebolla. Germán Miranda Toledo, Perro Mocho, de 22 años, tenía una hija. Sergio López, el Flaco, de 21 años, tenía 2 hijas. Gustavo García, Carlos Pérez, Sebastián Ríos, el dormido le decían, tenía 19 años. Antonio Cruz, de 20 años. José Sancho Rodríguez, Carlos Portillo, María Osorio, Víctor Osorio, el Sancho. Leonardo Julián Chan López, José Hildebrando Shakespeare. No, este es el mismo José Sancho Rodríguez. José Hildebrando Shakespeare Sancho Rodríguez. Raúl Vivas Quintero, conocido como Marcos, y los demás, los compañeros desconocidos. Pues sobrevivientes hubo 8. Dos hermanos de Omar Telles, Javier Telles Sánchez, que vive en Estados Unidos, César Uriel Telles Sánchez, César Augusto Ampie, conocido como el Chino, era el segundo jefe de la unidad. Eduardo Julio Arias Aguilar, este compañero, después de la guerra contra Somoza, después de la victoria, él se incorporó al ejército, estuvo integrado en el Blitz Simón Bolívar, ahí estaba Julio Avilés, ahí fue herido, ahí sufrió distintas dolencias, regresó, incluso se puso a estudiar medicina
y murió creo que en el 2007 o 2008 de cáncer. Eduardo Julio Arias Aguilar. Fíjate, y él era nieto. Pongan cuidado, ¿saben de quién era nieto? De un soldado de Sandino. De José Abelardo Aguilar, soldado de Sandino. Él era un nieto de él. Porque su mamá era su hija, pues Sofía Aguilar Cisneros. Creo que todavía vive doña Sofía. ¿Verdad? Luego está Patita, el Pájaro Azul, Miguel Válvula Quemada, José María Quintero Rivas y Leonardo Canales Chévez. También un saludo a José Tellería, Cara de León. Este compañero fue muy valiente en insurrección, era experto en bombas de contacto. Muy valiente, Tellería, muy conocido en aquella zona. Bueno, son las 6 de la mañana con 46 minutos. Se fijan, me volé 20 minutos en esta parte. Entonces queremos ahora ofrecer un punto de vista sobre la amnistía, pero queremos hacer una especie de contexto histórico, ¿verdad? Para recordar un poco lo que hemos vivido, ubicar la amnistía como parte del conjunto de medidas políticas del presidente Ortega para defender el poder político y la paz. Recordemos un poco. Los invito a que hagamos memoria. Empecemos. ¿Qué había en Nicaragua antes del 18 de abril? Había un modelo que le denominaba el gobierno modelo de alianza, que incluso lo incorporó a la Constitución Política de la República. Ahí está. Modelo de alianzas con el COSEP, con el gran empresariado de este país. Y el COSEP se metía en todo, hasta tenía magistrados en la Corte Suprema de Justicia, recordemos, 2 o 3, no me acuerdo. Y en otras instancias del Poder Judicial. O sea, mandaba en todo. Tenía directivos por todas partes. Pero además tenía incidencia política en la elaboración de muchas leyes. Hasta incluso quisieron abrir una oficina ahí en la Asamblea Nacional. No sé si al final abrieron, creo que no. En la época de René fue eso, de René Núñez. O sea, mandaba. El COSEP en este país mandaba. Se hacía escuchar y el presidente Ortega lo escuchaba. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Había una gran estabilidad, había un crecimiento económico para nuestro país en los últimos 30 años espectacular. Promedio del 4,5-5%. ¿Qué significa promedio de crecimiento? Que cada año había más riqueza generada por el país. Y por lo tanto se generaban más empleo y más ingresos para los nicaragüenses. Cada año iba creciendo la economía y cada año se producía más. Eso significa. ¿Qué más había? Había una oposición política de partidos políticos muy precaria porque sin programa, sin liderazgo, no habían logrado mayor representación en la Asamblea Nacional, habían ganado unas cuantas alcaldías, creo que 16 en total. Una presencia poco significativa. Ya estaban en marcha las sanciones porque la camorra del MRS ya se había ido a Estados Unidos a cabildear desde 2011, con mayor fuerza desde 2015, a cabildear sanciones contra Nicaragua. Y allá le habían dicho de que demostrara pues que tenía fuerza, que buscara qué hacer, que si tenía fuerza eso facilitaría que les aprobaran las sanciones a Daniel Ortega. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Todo eso ocurrió antes. Para entonces el gobierno ya había negociado con la OEA un memorándum de entendimiento para las reformas electorales. Antes del 18 de abril. Ya estaba negociado eso. Había un procedimiento además. Había un memorándum de entendimiento con la OEA. Había un procedimiento acordado
para negociar esas reformas electorales. Antes de eso, antes del 18 de abril habían ocurrido algunos eventos que habían demostrado el impacto que tenía la camorra en las redes sociales. La famosa propuesta de reforma a la ley de rodamiento, eso fue en noviembre del 2017. Después la supuesta propuesta del gobierno de controlar las redes sociales, que fue un invento del padre y señor mío. Después el incendio de la reserva Indio Maíz, que lo hicieron como que si todo el mundo estaba aquí listo para ir a apagar. Le prendieron la emoción, sobre todo los sectores estudiantiles, universitarios. Y luego lo del INSS, la reforma del INSS. El INSS viene desde hace rato con dificultades financieras, por muchas razones. Yo no me voy a poner a hablar de eso, pero bueno, todo el mundo sabía que había un problema financiero en el INSS, de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Todo el mundo lo sabía. El gobierno comete un error y de manera inconsulta publica una reforma a la ley del INSS que causa inmediato impacto en la opinión pública, exacerbado por los troles de las redes sociales, pero un objetivo descontento en la opinión pública, sobre todo porque esa reforma implicaba una reducción de la pensión a los ya jubilados, una reducción del 5%. Ese era el aspecto más controversial y que originó un malestar objetivo. El gobierno no supo leer la reacción que había, exacerbada por los troles de la camorra en las redes sociales, pero que objetivamente había inconformidad, objetivamente. O sea, no podemos fanatizarnos. Objetivo el descontento que había por esa reforma. Y comienzan primero las protestas allá en la Jean Paul Jenny y en el Camino de Oriente. El gobierno intenta controlarlo con la juventud sandinista, y ahí hay golpes, enfrentamientos, pedradas. Luego la caravana de la juventud termina el Camino de Oriente y pasa apedreando la UCA. Antes en León había un incidente donde golpearon a un anciano, un dirigente, si mal no recuerdo, de la UNEN en León. Esos incidentes fueron debidamente exponenciados por los troles de la camorra. Inventaron un muerto en la UCA. Ese día dijeron, hay un muerto, mataron a un muchacho en el puente peatonal de la UCA. Sí lo dijeron. Y era una mentira del tamaño de la catedral, mentira absoluta. Pero sembraron esa idea, y esa idea, sobre todo en los jóvenes universitarios de la UNI, de la UCA, de la UNA y de la UPOLI, esa idea de que habían matado a un muchacho, un chaval, estudiante universitario, esa idea la sembraron en el corazón y en la mente de los chavalos y motivaron a la cipotería a salir a la calle. Todavía eso transcurre dentro del marco de lo normal en cualquier sociedad. Protestas estudiantiles por la reforma del INSS y por el muerto que creen que mató el gobierno, que después resulta que es mentira, pero en ese momento lo creen. Se ocurren los incidentes de la UNI. Terribles. Queda muy destruida la parte pública de la UNI, muy destruida. Después ocurre por la tarde lo del UPOLI, 19 de abril. En UPOLI se toman la UPOLI, una parte de los estudiantes de la UNI se va a la UPOLI y se la toman. Y ahí en los incidentes del UPOLI, donde se incorporan todas las pandillas que están en los
barrios como el Georgino Andrade y otros barrios que hay por ahí, los que incluso están en el Laureano Mairén y demás, se incorporan a esa toma y empieza una batalla campal contra la policía. Ahí el primer muerto es un muchacho que va saliendo de su trabajo en el Pali, que queda cerca. Luego matan, un francotirador asesina a un policía y simultáneamente en Tipitapa matan a un chaval de la Juventud Sandinista. Esos son los 3 primeros muertos. 19 de abril, la noche del 19 de abril. Al día siguiente, el viernes 20, aparece el COSEP y se adueña de la protesta. A partir de ese momento, eso ya no es una protesta social legítima, genuina, sino a partir de ese momento se transforma en un evento político con el propósito de derrocar al gobierno. A partir de ese momento, cuando el COSEP aparece y se adueña de la protesta, sale a guerra y está con toda su directiva. Dice que dolido por los muertos, no sé cuánto. En ese momento, cuando aparece el COSEP, no hay ningún manifestante opositor muerto. Son los 3. El policía, el trabajador y el chaval de la Juventud de Tipitapa. Esos son los muertos. Y aparece diciendo que le han pedido al gobierno que quieren hacer una marcha, que la programan para el lunes. 21, el 23 de abril. Lunes 23 de abril. La programan para el lunes. El gobierno le dice que sí, que no hay problema. Se pone de acuerdo en el recorrido, etc. Pero ese viernes se desata el pandemonium. Ocurren los 3 muertos en Estelí, nunca esclarecido. 2 chavalos universitarios, son 2 los muertos de ese día en Estelí, asesinados probablemente por francotiradores, es decir, por alguien que está ubicado en una posición de arriba para abajo. Así los matan. Nunca se esclareció esos 2 crímenes, un error creo que cometido. Ese mismo día hay incidentes durísimos en Masaya. Hay varios muertos en Masaya. No me acuerdo cuántos en Masaya. Hay incidentes en Ciudad Sandino. Ese viernes. Hay incidentes en Managua, en los barrios orientales sobre todo. En Matagalpa empezaba, pero no mucho. En León sí. En León es cuando queman el CUN y matan al muchacho a cadenas. Ahí lo queman vivo. El chaval estaba encerrado en un baño, si mal no recuerdo, en uno de los locales internos de la sede del CUN en León. Y queman, y son varios establecimientos. Y empieza. Pero ya a partir de la mañana del 20 de abril ya se sabe por dónde va la cosa. Lo que pasa es que gran parte de la opinión pública se cree el cuento de la rebelión social, alimentado por los troles, que crean un ambiente en la opinión pública a partir de las redes sociales que aparenta que lo que hay es la rebelión del pueblo contra Daniel Ortega. Comparece Daniel, deroga el decreto de Links ese fin de semana, porque Daniel lo deroga un sábado, me acuerdo, en la tarde. Pero ese fin de semana es cuando mayor nivel alcanzaron las protestas en Managua, ese sábado. El domingo empiezan los saqueos, el 21 de abril, el 22 de abril, ¿verdad? Que empiezan en Lindavista, en el sector occidental de Managua, ¿se acuerdan? Que llegaban en camionetón a sacar la refrigeradora, las camas, los televisores, la mercadería, lo que se te ocurriera. Quisieron después hacerlo en el Super La Colonia, en Monseñor Lescano y en Walmart, y la gente de Monseñor Lescano en La Colonia y los vecinos de Bataola y de los barrios aledaños al Walmart se van a defender el Walmart e impiden los saqueos. En otras zonas sí hubo saqueos y la propia gente se fue. Después impidió de que se llevaran los objetos y los fueron a devolver. Después la policía se fue a sacar los objetos. Me acuerdo que la policía anduvo en todo el sector occidental de Managua, allá en Acahualinqui y demás, sacando las cosas que se habían robado. Incluso los saqueos empiezan, ya me acordé. Los saqueos no empiezan ese domingo, empiezan el sábado en la noche. Y el primer saqueado
es el Palí de Santana, es el primero. Y yo me acuerdo bien porque yo estoy viendo la transmisión por Facebook Live, le aviso a Berta Solís que vive en la zona, Berta no se da cuenta, sale a la calle y dice que sí porque ahí van pasando. Y después van al Maxi Palí de las Delicias del Volga. Al día siguiente en Linda Vista. Así fue. Los mismas pandillitas de aquí, pues. Y después saquean a aquel lado, etcétera, pues. Es importante que nos ubiquemos qué fue lo que ocurrió. El propósito de derrocar al gobierno lo asume el COSEP el viernes 20 de abril. Me acuerdo que yo le escribí a unos amigos italianos que me preguntaban qué onda, y dice, eso fue lo que le mandé a decir. Viernes 20 de abril. ¿Verdad? Entonces ya queda claro, y además empiezan a coordinarse. El COSEP se nota que había, por lo menos en algunos directivos del COSEP, se nota que había una predisposición a hacer una acción política como esa y una previa coordinación con la camorra. Se nota por la celeridad, por el discurso unificado. Recuerden que ya para ese momento el COSEP se había negado a hacer las reformas del INSS, había abandonado el consejo directivo y había propuesto en el consejo directivo del INSS que se asumiera la fórmula del FMI de incrementar la edad de jubilación, de incrementar hasta el 10% de la cotización de los trabajadores, y no me acuerdo qué más, eliminar la pensión reducida, pasar las pensiones de las víctimas de guerra al presupuesto de la República, las recomendaciones del FMI. Eso es lo que quería el COSEP, como el consejo directivo del INSS, en el cual están integrados representantes sindicales, se niega a aceptar esa propuesta, ellos se retiran. Incluso no quisieron acordar en la Comisión del Salario Mínimo en el Ministerio del Trabajo, acuérdense. O sea, y el COSEP estaba sabido de que en cualquier momento iban a aprovechar la menor excusa para reventar. Ahora lo sabemos, porque evaluamos los hechos. En aquel momento, pues, nos desbordaban los hechos, pero ahora lo sabemos. Esto es importante. ¿Qué es el COSEP? El COSEP son los representantes de la gran empresa privada de este país, de los magnates. 5 o 6 magnates que hay en este país. Ese es el COSEP, el gran capital, con un vínculo estrecho con la embajada norteamericana, con los intereses de Estados Unidos. No se nos olvide la definición del COSEP. Acuérdense que como una semana después de eso, como una semana o 10 días, para fines de abril, apareció un campo pagado de los magnates pidiendo la renuncia del presidente Ortega. Los magnates dan la cara y dicen, andate, Daniel Ortega. No se nos olvide. El presidente Ortega le pide el 21 de abril. El presidente Ortega fue el domingo, sábado 21 de abril. El presidente le pide a los obispos que medien en un diálogo. Los obispos responden el 24 de abril. Dice que sí. Dice que lo van a estudiar, que se van a reunir. Fíjate bien, va pasando el tiempo. 24 de abril. Le dicen que van a considerar la posibilidad. ¿Y saben cuándo respondieron los obispos? Que sí aceptaban el 11 de mayo. Casi un mes después que empezaran los eventos. Hasta el 11 de mayo. Mira qué clase de interés el que tenían. Es que estamos buscando cómo reunirnos, tenemos compromisos pastorales y no sé cuánto. Toda la babosada que te sacan. Y decían que estaban preocupados por el rumbo del país. Hasta el 11 de mayo aceptaron. El diálogo empieza, ustedes lo recuerdan, el 16 de mayo. ¿Se acuerdan el show que se hizo? ¿Se acuerdan de eso? No, yo no se lo voy a detallar. Ustedes saben lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Y los obispos incentivando a que fueran peor, transmitiendo en vivo y directo, ¿verdad? Porque había que hacer el show. ¿Cuál era el propósito real de eso? Era degradar la imagen del presidente Ortega al máximo, manosearlo. O sea, quitarle toda la aureola
de jefe del Frente Sandinista de la Revolución en esta fase, quitarle todo eso, manosearlo, vulgarearlo. Ese era el objetivo. Y ese objetivo efectivamente sí lo lograron. Lo manosearon. ¿Se acuerdan? Bueno. Y ahí empiezan los tranques. Ahí empieza incluso cuando Silvio Báez, por eso es que gana tiempo. Él y Brenes, porque son igualitos los dos. Por eso es que, como no se llevaban, Brenes lo saca. Vaya, no, mira, me está haciendo sombra. Sacame a este hombre aquí y se lo llevó para el Vaticano. Pero bueno, ese es otro, harina de otro costal. Por eso es que ganan tiempo ellos. Daniel les pide, vale, pues hagamos un diálogo. Se los pide el 22 de abril. 21 de abril, perdón. Le responden que sí hasta el 11 de mayo. Pues, entre tanto, lo que hacen es armar. Y la violencia es desencadenada. Porque ya se armaron los tranques y han matado un montón de policías. Han muerto estudiantes también a manos de la policía, efectivamente. Han muerto sandinistas a manos de los tranqueros. Y los tranques se empiezan a armar en todo el país. Más de 1000 tranques, dicen algunos que hubo en algún momento. No sé si es cierto. Pero hubo tranques en todo el país. No, en todo el país no. En el centro y el Pacífico del país. ¿Verdad? Importante. Los tranques siembran el terror, secuestran las ciudades. La primera exigencia de los obispos es, ¿y acuerdan ustedes? Encierra la policía, cuartela, y Daniel dice, ya está encerrada. No, díganlo, ¿díganlo qué? Les ordeno que se acuartelen y queda cuartelada la policía. Tierra de nadie en las ciudades. Los tranqueros a su gusto y antojo. ¿Quiénes eran los tranqueros? Dicho por ellos, no dicho por mí, dicho por ellos. Delincuentes contratados. Los que manejaban los tranques, perdón. Delincuentes contratados, dicho por ellos, no por mí. Y hacen una alianza de conveniencia, dijeron los políticos de la camorra. Después dijeron otra cosa, pero al principio fue una alianza de conveniencia, dijeron. Con bandas de narcos, por ejemplo, todos los narcos de Villa Austria, de las Américas, allí por ahí va Montenegro, y la zona que colinda con el Upol, y todo eso era territorio dominado por bandas de narcotraficantes, que andaban hasta con una ametralladora Uzi, el jefe de ellos. No se me olvide eso. En otros lugares, como en Masaya, fue otra naturaleza. En Masaya hay muchas pandillas, son las que tomaron el control de los tranques. Se levantó Monimbó, sobre todo porque la policía ahí mató a varios monimboceños, chavalos. Monimbó se levantó. Otra es la situación ahora, pero en ese momento así fue. ¿Verdad? Entonces, bueno, empieza el diálogo. Ya saben lo que pasó, el show que hicieron. Empiezan los secuestros de sandinistas, las torturas a sandinistas, los hipotes de la juventud desnudados, escarnecidos, humillados. Los saqueos de viviendas de sandinistas, como el de la Jacaranda Fernández, ahí en Masaya. Ustedes conocen todas las barbaridades que vimos, lo de Jinotepe, pues ahí está un ejemplo, pues. O lo de Matagalpa, ¿te acordás? Que quisieron asesinar a una familia entera en su casa y con una pala mecánica llegaron, con una pala mecánica a destruirla, y ahí las brigadas sandinistas del sandinismo histórico defendieron a la familia, a los compañeros, y abatieron al cabrón que iba en esa pala mecánica. Ahí quedó el cadáver, parqueada la pala mecánica frente a la casa, porque iba dispuesto con la pala mecánica a destruir la vivienda con toda la familia adentro. Imagínense ustedes, los pacíficos. Esos pacíficos quemaron el plantel, el módulo de construcción de la alcaldía de Matagalpa. Ese fue un descuido también de la alcaldía, que no supo tomar las medidas adecuadas de seguridad, pese a que estaba advertida. En Sébaco hicieron otro tanto los pacíficos. En Matagalpa, el único tranquero muerto es ese el tractor. Todos los demás muertos, que son como 11 o 12, no, un poco más, como 15, son sandinistas, asesinados por los tranqueros. ¿Se acuerdan aquella vez que llegó Maradiaga a dejarle reales personalmente y se filmó un video que supuestamente estaba secuestrado por su propia gente, contratada por él para que lo aparecieran secuestrados? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan de lo que le pasó en León a Maradiaga, que lo cachimbearon los chavalos? ¿Se acuerdan? Y después aparece, primero sin nada en el rostro, después aparece todo ensangrentado. Y después aparece hasta con el brazo quebrado y en el Vivian Pela. ¿Se acuerdan de eso? Un show terrible. Pura mentira. Pero todo eso se sembraba en la opinión pública, se sembraba en las redes sociales, sobre todo en la chavalada que iba viendo eso. E iba creyendo, asumiendo que eso era verdad. Nosotros éramos sumamente débiles en las redes sociales. Esa situación ya cambió, pero en ese momento era así. Y era tronador el poderío de los troles y de las redes en manos de la camorra. Hay un evento que hay que recordar. Dos, espérame, que se me olvidaba este. ¿Se acuerdan en Lupoli que el hijo de Piero Coren, un delincuente que lleva su nombre, el hijo de Piero Coren, que es otro delincuente, terrateniente de Chinandega, involucrado en el asesinato de un pariente propio, su hijo y él, un pariente de ellos, lo asesinan en la finca, ¿se acuerdan? Y un policía, el jefe de la policía de Chinandega lo protegió y facilitó su salida para Guatemala. ¿Se acuerdan de eso? Eso hace como 4 o 5 años. Ese delincuente, el hijo de Piero Cohen, haciendo mítines ahí en Lupoli y regalando, repartiendo reales a mano llena. Y mandaban, me acuerdo que a los tranques iban bufetes completos, en serio. ¿Se acuerdan? Con los shipping. Les instalaban ahí, incluso con sus quemadores, ahí en plena carretera a repartirle. A los tranqueros no se acuerdan de eso. ¿De dónde salían esos reales? Bueno, Piero Cohen, no se olviden de ese nombre. Porque ese no es del COSEP, porque los del COSEP lo desprecian. Todos los magnates desprecian a Cohen. Tiene más reales que muchos de ellos. Pero lo desprecian, ¿por qué? Porque saben que su dinero es sucio, es fruto del narcotráfico. Por eso lo desprecian. Bueno, ahí hay otros que son iguales que él. Pero bueno, los otros han logrado el saco y la corbata, ¿me entendés? Y lo toleran. Pero bueno. Acuérdense que allí aparecen los francotiradores cuando asesinan a la policía ahí en la Rotonda de la Virgen, ¿se acuerdan? Y comienzan a aparecer chavalos de distintas edades asesinados por francotiradores con balas de gran poderío y se nota que son armas desde larga distancia. O sea, ellos sembraron francotiradores. Después ellos mismos publicitaron sus fotos con sus armas y sacaron hasta videos de ellos, de los francotiradores, y no estoy inventando. Ellos mismos se encargaron de denunciarse porque ellos suponían que iban a derrocar a Daniel Ortega, entonces les valía, sacaban todo, como cuando sacaron las torturas a Bismarck. Ellos estaban seguros que iban a ganar, entonces no les importaba, porque se sentían impunes e inmunes. Esa era la presunción de ellos. Hay una cosa importantísima, bueno, acuérdense también que además de que está acuartelada la policía, vienen los obispos y el 7 de junio, cuando ya fracasó el primer diálogo fracasa el 23 de mayo, ¿se acuerdan? O sea, duró, 8 días. Entonces el 7 de junio, esto fue histórico, llegó la conferencia episcopal en pleno a leerle la cartilla a Daniel Ortega y a decirle lo que iba a hacer para irse. Y antes Abelardo Mata había dicho que lo que podía era salvar su vida, que se fuera para salvar su vida, ¿se acuerdan? Mata. ¿Se acuerdan de otro evento? Los curas patrocinando los tranques. ¿Se acuerdan en León? Cómo aquel cura famoso asistiendo a las torturas del chaval, el profesor de educación física, lo están torturando y él está ahí presenciando. ¿Se acuerdan de eso? O el cura, el otro delincuente de ahí de Masaya, Padilla, dando instrucciones de qué hacer con el cadáver del policía, el policía había sido secuestrado, torturado, asesinado, y no hallaban qué hacer con el cadáver, y es de instrucciones de lo que tienen que hacer, y después le dice que qué barbaridad, que no estén filmando eso, no, mira que eso nos va a perjudicar, dando instrucciones. Y por aquí ven los antimotines, ¿se acuerdan? Esos audios de WhatsApp circularon profusamente. O el otro, el cura borracho, no me acuerdo el nombre del borracho. ¿Cómo es que se llama el borracho? ¿Cómo? Edwin Román, así el picado.
el picado de Edwin Román, ese es otro. Llegó a Niquinomo a decirle qué es lo que tenía que hacer a la alcaldesa, a imponer el terror con esa que salió ayer con la amnistía y sale cantando la María. Esa mujer es terrorífica. Esa era la mujer que ordenaba las torturas a los sandinistas, terrorífica. La que dirigía el tranque de la olla de barro, la que dirigía el tranque de la entrada a Masaya, por el lado de Catarina. Esa mujer, que será ahora cantando el Ave María, es que es parte del coro. Una delincuente, una criminal. ¿Verdad? Simplemente les estoy recordando eventos. Pues entonces llega el obispo y le leen la cartilla a Daniel Ortega. ¿No se acuerdan? Le pidieron una cita, ¿verdad? Y entonces el presidente, claro, vengan. Le pidieron la cita el 6 y el 7 les dijo, vengan. Llegan todos. Entonces, perdón, en la cartilla le decía los obispos, esa cartilla fue elaborada por Báez y por Álvarez, que como que 2 más 2 son 4, ¿va? Usted renuncia, la Asamblea Nacional reforma la Constitución, pero primero reforma su reglamento, hace dos periodos de sesiones, uno termina en junio, el otro va a terminar en diciembre para que se reforme la Constitución, que se adelanten las elecciones, usted va a renuncia, se va. Las elecciones serán el 29 de marzo del 2019. ¿Cuánto es hoy? Oye, ¿cuánto es hoy? 12 de junio. Y ahí, qué barbaridad, mano, no hicimos las elecciones. 29 de marzo del 2019. Y Daniel, ¿verdad? Debía entregar el poder a una cuestión transicional. Si va a ser una ley marco, renunciaban todos los poderes del Estado. La cartilla. Daniel se refirió a eso el 19 de julio. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pero bueno, en ese diálogo, en esa segunda parte del diálogo que se hace, y viene la conferencia y después le mandó una carta y le ordena a Daniel, pronúncese sobre si va a renunciar o no, sobre si va a haber elecciones adelantadas. No, todo lo vamos a negociar ahí en el diálogo. Esa fue la respuesta de Daniel. O sea, sí, pero no. Entonces empieza la segunda parte del diálogo. Ya antes ha ocurrido lo del 30 de mayo. Ahí está el documental de Juventud Presidente que te demuestra qué fue lo que ocurrió. La matanza en la Trinidad. Ya ha pasado lo del 30 de mayo. Después pasó lo del 30 de junio. La marcha creo que de las Flores es la del 30 de junio. Otra vez. Piero Cohen involucrado en esa marcha. ¿Se acuerdan? Contrató gente armada para ir a sacar a los precaristas que habían ocupado el predio ese que está de la Rotonda de la Virgen para abajo, rumbo a la UNAM. Y las armas de guerra que ahí recuperan esos delincuentes las fueron a dejar a la UNAM Managua. ¿Se acuerdan? Cómo desde la UNAM Managua operaban. Fueron a quemar Radio Nicaragua, por ejemplo. Asesinaron a aquel vigilante que pasaba con su motocicleta. ¿Se acuerdan? Ahí violaron muchachas. Ahí fue terrible, ese fue un centro de delincuencia horrible y la destrucción que dejaron en la UNAM Managua fue espantosa. ¿Verdad? Bueno, entonces, una condición, esto es muy importante lo que les voy a decir, lo que les voy a recordar, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Se instala la segunda fase del diálogo el 15 de junio, ahí el gobierno acepta que ingrese la CIDH, el MECEN y la de la ONU, acepta que vengan todos, empieza el diálogo, empiezan a negociar, se arman unas comisiones, no sé cuánto, delegadas, toda esa chava. Ya ese no se transmite, sí. Ya ese no se transmitió, fue ahí en el seminario, donde llegaban, incluso ahí llegaron algunos a aporrear a los periodistas sandinistas, ¿se acuerdan? Solo porque ya llegábamos nosotros. Me acuerdo que la pobre Elibeta ahí entre dos fuegos. Bueno. El sábado, 16 de junio, Rolando Álvarez lee los acuerdos, que después lo lee como parte de un comunicado el lunes cuando se reanuda el diálogo. Y el punto 6 de ese comunicado dice textualmente, sábado 16 de junio, los tranques están en todo el país.
Medardo Mairena y la Chica Ramírez son los jefes en la carretera. Y después los Maldonado, ahí los jefes de Diriamba, de Jinotepe, de San Marcos, etcétera. El delincuente Carlos Brenner, el jefe de todos los tranques de Masaya. Carcache, el jefe de los tranques de ahí de la carretera a La Paz Centro. El de La Paz Centro se lo quebraron, pero se quedó con el de Nagarote. ¿Te acuerdan? Bueno. Carcache, que es de Managua, estaba de tranquero en Nagarote. Sí me voy. Ah, no, Pacífico. Vale, pues. Entonces, el punto 6, porque allí en el diálogo, el gobierno, como parte de su delegación, presentó a transportistas y a dirigentes campesinos que le exigían a los opositores que quitaran los tranques, que había desabastecimiento en el Caribe, por ejemplo, y que además les entorpecía el libre tránsito a todos. Ya para entonces ya están secuestrados el montón de furgoneros allá en Dolores. Eso fue terrible, más de 300 furgoneros. De Guatemala, de Costa Rica, de México, de Panamá, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua también secuestrados y amenazados. ¿Verdad? Entonces ese día, sábado 16 de junio, el obispo Álvarez, que actuaba como secretario de los mediadores, se suponía que el presidente de los mediadores era Brenes, y el Baez así como Rasputín aparecía ahí atrás. Entonces el punto 6 decía, oigan esto: el cese de toda forma de violencia y amenaza, venga de donde venga, en el territorio nacional, y un plan con su implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad, favorecerá aún más el mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad. Salió inmediatamente, me acuerdo bien, salió inmediatamente Mairena y la Pancha Ramírez, diciendo que no había tal, de que esos tranques se mantenían, que los iban a generalizar. Salió aquel cura de Nueva Guinea, ¿se acuerdan? Aquel cura de Nueva Guinea, bendiciendo a los que después, creo que fue en la marcha de las Flores, después vinieron aquí como francotiradores. ¿Se acuerdan de eso? No, en el 30 de mayo fue. Allí en Nueva Guinea, no crean que solo fueron los curas de Masaya o los obispos, no, sí que curas metidos en esto. O aquel cura de Nagarote, ¿se acuerdan? Cuando los policías los tenían asediados y llega con aquel desgraciado de desechos humanos que llega ahí a Nagarote a pedirle la rendición a los policías. ¿No se acuerdan de eso? Y llega el cura y le dice, ríndanse. El cura. Bueno, atacaron las estaciones de policía de León, de Matagalpa, de Estelí, de Masaya, de Jinotepe, de Diriamba, la destruyeron. En La Paz Centro atacaron, que no pasó nada después. La del Jicaral, la de Sébaco, la de Mulucucú, donde asesinaron a 4 policías. ¿Se acuerdan? En la fecha, hoy es el aniversario de ellos. Hoy, o ayer fue. 4 policías. ¿Se acuerdan aquellos 2 policías asesinados allá por el Colonial? Iban en su moto, saliendo de su trabajo. Policías de oficina, técnicos. Iban en su moto y los asesinaron a los 2 de tiro. Que uno de ellos murió inmediatamente, el otro todavía queda vivo y sale el video de eso. Eso fue horrible, la agonía de ese compañero. Bueno. Y hay un punto de quiebre en mayo. Yo no he logrado precisar la fecha, pero la voy a precisar. Vos me tenés que ayudar a buscar ese famoso video donde aparecen los compañeros con su pancita, calvo y su chopo a patrullar Estelí, a descachimbar los tranques de Estelí. Y ese video empieza a reanimar a todo el sandinismo. Ya habían habido algunas marchas, la marcha del 30 de abril, por ejemplo, el 30 de mayo hubo otra marcha, pero ese video de los compañeros que salen y quiebran el tanque de la entrada de Estelí, ese video es un quiebre. ¡Pum! Y anima al resto del sandinismo histórico a comenzar a tomar medidas apropiadas. Ya de hecho el sandinismo histórico en Huigalpa, por ejemplo, eran los que habían defendido, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los locales públicos, como
El hospital, centros de salud, escuelas, eran los del sandinismo histórico los que habían defendido. Y ahí no, allá adentro no hicieron mayor cosa los tranqueros. Lo hicieron afuera, pero adentro no, en Huigalpa. ¿Ya? Entonces les he contado todo eso. Oh. Les estoy contando todo eso, les estoy recordando todo eso más bien, para que nos ubiquemos en qué momento estamos. Sigo. Después vinieron las caravanas de la paz. Una vez que ellos no quisieron desmantelar los tranques, porque eso lo anuncian el propio 16 de junio, firman que sí, que van de viaje. Y el mismo 16 dicen que no se quitan. E incrementan, ¿se acuerdan? Hubo una tregua, supuestamente, sábado y domingo, no sé qué va a hacer, hermano. Entonces empezaron las caravanas de la paz. La policía seguía acuartelada, va pues, sandinismo histórico, y después da la orden de Daniel, no, aquí no podemos seguir así. Recuperen el control del país. Esa fue la orden de Daniel a la Policía Nacional. Y ya sabemos lo que pasó. No se podía ir con florcitas al tranque de Jinotepe, o a los tranques de Masaya, o a los tranques de Diriamba. No se podía ir con flores a quitar si eran un montón de criminales. El policía asesinado delante de su esposa, otra policía que fue secuestrada y torturada y violada durante 3 días, con la connivencia del cura Juan Diego García, del ex párroco de la iglesia Santiago de Jinotepe. No se podía. ¿Cómo iba a ser? Con armas, hermanos. Si están armados, ¿cómo iba a ser? Aquí vengo. Y viene la policía desarmada con su banderita. Aquí vengo. Quítense, muchachos. Se pagó un costo político y le decimos, ojalá que no hubiera ocurrido. ¿Quiénes son los responsables? Ellos se comprometieron a levantar los tranques. No quisieron. Y el país semi paralizado. No, hombre. No había forma. ¿Se acuerdan que entonces comenzaron las marchas en Managua? Miércoles y sábado. Y el sandinismo, miércoles y sábado. Cada miércoles había más gente, cada sábado había más gente, y fue subiendo, y fue subiendo, y fue subiendo. La rotonda, el sandinismo, sobre todo de las instituciones públicas, pero también de los territorios, ocupando su puesto de lucha en la rotonda, porque ellos querían ocupar la rotonda, ellos querían apropiarse de las calles. ¿Se acuerdan de eso? Marcha que hacían, marcha que había muerto. Ellos han hecho 4 paros. Les voy a dar la fecha. El 14 de junio fue su primer paro. Ese paro fue casi total. El primer paro de ellos. Casi total. El segundo paro fue el 13 de julio. Ese fue menor. Fue como un 20-30% menor. Pero sí golpeó duro. El tercer paro fue el 6 de septiembre. Ese ya no fue tanto, pero fue duro. Como el 90% el primero, como el 70% el segundo, como el 50-60% el tercero. Y el cuarto paro fue el 23 de mayo, que fue un fracaso total. A lo sumo paralizaron el 30%, a lo sumo, echándole exageración. Pero bueno. Entonces, acuérdense que el jefe de los tranques se vino de los tranques cuando comenzaron los operativos. Bueno, la matanza de Morrito la ordena Medardo Mairena, y después que asesinan a los policías, sale huyendo del Lóvago, se viene a Managua y se fue a refugiar al Hotel Holiday Inn de aquí, de Villafontana. Holiday Inn, sí, así no es Holiday Inn, es Barceló. En el Hotel Barceló, ahí estuvo hospedado. Y de ahí sale para el aeropuerto porque su pretensión era huir. Ahí lo captura la policía, en el aeropuerto. Con sus celulares, donde se descubrió todo lo que ya ha salido por todos lados, pues, que está en el expediente. Me acuerdo del incidente de Diriamba, ¿se acuerdan? Que llegó vaya ahí abofeteó a una muchacha y la muchacha se le iba encima, mano, y empezó el pleito y agredieron a los obispos avión. Y ahí hay que dejarse pegar pues, por ellos. Están locos, por Dios. Creen que ser cura es estar inmune a todo. Están locos. Otro evento importante, 2 cosas importantes. El ejército, ¿cómo actuó? El ejército con prudencia.
sacó 3 o 4 comunicados, vamos a actuar apegados a la ley y la Constitución. Sacó a sus tropas para proteger los centros estratégicos de acuerdo al mandato de la ley, centros de energía, centros de distribución de alimentos, hospitales como el Belespay o el Solidaridad, para citar ejemplos. Y todas las plantas de energía del país estaban resguardadas por el ejército, los puertos, el aeropuerto, etcétera. Y lo otro es que cuando vieron que no podían votar a Daniel Ortega, empezaron a decir al ejército, qué barbaridad, votá vos a este hombre, no mirás que es un criminal, que es un asesino, vótenlo. Llamando al golpe de Estado, los demócratas, incluso algunos que se autoproclaman revolucionarios, pidiéndole al ejército que hiciera el golpe de Estado. Increíble. Increíble. ¿Se acuerdan de eso? Ayer, el lunes, el ejército de Honduras sacó tanquetas para controlar las protestas populares. Tanquetas del ejército en Choluteca, en el sur de Honduras, y también en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Tanquetas del ejército. Aquí el ejército jamás sacó nada. Aquí Alemán sacó las tanquetas 2 días antes de las elecciones de 2001. Perdón, del 2000, para impedir de 2001, para impedir que el Frente Sandinista ganara las elecciones de 2001. ¿Se acuerdan? 2 días antes, las tanquetas, los soldados con sus armas, con pasamontaña y todo en las rotondas de Managua, y todo el mundo asustado. Mejor votemos contra Daniel, porque no vaya a ser. Ya había pasado el 11 de septiembre. Bueno. 19 de julio fue espectacular. Ese discurso de Daniel del 19 de julio es memorable. Creo que hay 3 discursos memorables de Daniel. Uno es aquel famoso de Naciones Unidas, donde él dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Cómo es que decía? A ver, yo me sé esa frase completa. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. No queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, nos defenderemos con la guerra del pueblo. Esa fue una frase de Daniel en Naciones Unidas, me la sé de memoria. Después el discurso famoso de cuando llama a gobernar desde abajo. Y yo digo que el siguiente discurso memorable de Daniel es el 19 de julio del año pasado. Yo me acuerdo de esa plaza llena. La gente en silencio aguantó todo el discurso poniendo atención a cada una de las palabras que Daniel dijo. Y la militancia salió fortalecida de ese acto. La última marcha de la intentona por tomar el poder del COSEP el COSEP y la Camorra fue el año pasado, el 16 de septiembre. ¿Por qué fue la última? Porque mataron a un cipote ahí en las Américas. Ahí por Iván Montenegro, mataron a un chavalo. Marcha que hacían, había muerto. Había destrucción, marcha que hacían. Entonces a partir de ahí se acabó. Se acabó, ya no hay más marcha. No fue por gusto. Se acabó. Mucha jodedera. Matando gente, no hermanos. No podemos seguir teniendo muertos. Se acabó. Y ya conocen todo lo que ha pasado todas estas semanas. Todos estos meses, a partir de septiembre para acá. Que diálogo, que hablemos del diálogo, que mirá, que no sé cuánto. ¿Qué pedían? La renuncia de Daniel. La renuncia de todos los poderes del Estado. ¿Se acuerdan? Reformas a la Constitución. La cartita de los obispos. Adelanto de elecciones y no sé qué. Después tomaron la bandera de los presos. Después agarraron e inventaron una cantidad de muertos. Decían que eran más de 1000 muertos. Más de 1000 muertos llegaron a decir. Después lo fueron reduciendo hasta quedó en la cifra real, que es una barbaridad, pero bueno, no son 1000, pero es una barbaridad. 254 muertos, eso es una barbaridad. Horrible es eso. Pero no son los 1000 que ellos decían. Después decían que habían 1200 presos y 2000 desaparecidos. Y eso exportaron y eso se consumieron afuera. 2000 desaparecidos y más de 1000 presos. Realidad, 500 y algo los presos, de ellos ningún desaparecido, había un desaparecido, Bismar Martínez, que ya lo encontramos y ya lo sepultamos, uno sandinista, ninguno de ellos. Salieron huyendo un montón, sí, hombre, el primero que huyó fue Maradiaga, el primero que se fue. Después la viuda alegre, que ya se fue a hacer su operación y ahora sigue exuberante pechos.
Y después los tranqueros se fueron, los tranqueros de Diriá, por ejemplo, los de Catarina, los de ahí del, ¿cómo se llama esto? De la olla de barro, todos esos se fueron para Costa Rica, la mayoría. Uno de los francotiradores es ese que querían que saliera ayer, que ahí estaban en Masaya, que estaban denunciando que es preso político, ese francotirador, y lo agarraron con droga, lo agarró el ejército ahí en la frontera sur. Ahora resulta que es preso político. Y con droga, lo agarraron un cargamento de droga que no jugando. Entonces, banderas de ellos. Primero, un saldo dramático, mentiroso. Segundo, reos políticos, dijeron ellos. O sea, que todos los que asesinaron en Jinotepe o en los tranques de Masaya o los de Matagalpa, reos políticos. Los presos. Tercero, ya no estaban pidiendo la renuncia ni el adelanto de las elecciones, ya no pedían la renuncia. Pero bueno, adelanto de elecciones. ¿Verdad? Que nos dejen manifestarnos, pero no se comprometen a que no haya muertos. Y su frente fuerte es el internacional. Ahí son muy fuertes. Apoyados en toda esa campaña de mentiras que sembraron en la opinión internacional, la sembraron bien, convencieron a mucha gente, tienen convencida a mucha gente. Gente que toma decisiones y gente normal y común tienen confundida a mucha gente. No hemos logrado neutralizar eso. Hemos empezado, pero estamos lejos de equiparar la correlación de fuerza. ¿Verdad? Nosotros demostramos en esta crisis que teníamos algunas debilidades. Nos agarró desprevenidos. ¿Cómo es posible que nos haya agarrado desprevenidos? La policía no estaba suficientemente capacitada para controlar este tipo de eventos. Ahora sí, pero en ese momento no. Ni tampoco dotada de instrumental para controlar esos eventos que no sean armas letales. No las tenía. Esa es otra debilidad que teníamos. En las redes sociales éramos huérfanos. No le dábamos importancia. Creíamos que eran los medios, la televisión, la radio, los medios digitales, pero no le damos importancia a las redes. Ni a Twitter, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a WhatsApp, nada. No le damos importancia. Hoy es otra cosa, ¿verdad? Nos confiamos. Pero además, el sandinismo estaba prácticamente desmovilizado porque habíamos cometido el error de movilizar a los sandinistas solamente para elecciones. Y el resto del tiempo desmovilizado. En tareas gubernamentales puntuales como entregar paquetes alimenticios o celebrar algunos actos, algunas efemérides históricas, más nada. Pero desmovilizado. Sin organización estructurada, sin debate político, sin estudio, sin capacitación. Nos descuidamos. Creíamos que la teníamos en la bolsa, que no nos preocupemos, vamos a la zumba marumba, ahí dejemos que el gobierno haga y nosotros viva la vida. Debilidad nuestra. Ellos tenían el gran capital, la camorra del MRS, aliada con la delincuencia, y ahora son la misma cosa, la delincuencia organizada, narcotraficantes y bandas de asaltantes y demás, ¿verdad? El Frente Internacional y los grandes medios de comunicación internacionales, sobre todo. Son de ellos. Ellos siguen teniéndolos en sus manos. Pero, ¿cuál es el resultado? Ahora vamos a las conclusiones, compañeros, y a ubicarlo de la amnistía. Les he contado todo esto para que nos ubiquemos en esto. ¿Qué pretendían ellos? Tomar el poder. ¿Lo tomaron? No. No tomaron el poder. ¿Destruyeron alguna institución del Estado? ¿Debilitaron alguna institución del Estado? No. Ahí están. Fortalecidas más bien. Con mayor cohesión interna, la Policía Nacional, por ejemplo. O todos los instrumentos del Estado, cohesionados. Fracasaron, no tomaron el poder, no tienen condiciones para tomar el poder, no las tienen ahora y ya no las van a tener nunca más. Solamente en elecciones, ahí sí. Pero entre elecciones, nunca más. Fueron derrotados, su opción militar fue derrotada, su opción política estratégica fue derrotada.
no pueden tomar el poder, no lo tomaron y no lo pueden tomar. Eso es concreto. Resultado de todo su intentona, los asesinatos horrendos, las torturas, todo lo que ocurrió, eso es un resultado directo de ellos. Esa es responsabilidad política del COSEP, de los magnates, de los curas y de la camorra del MRS. Responsabilidad directa de ellos. Ellos son responsables de esos asesinatos. Algún día serán juzgados. Hoy no. Algún día. Un resultado de todo lo ocurrido es que ellos quebraron, rompieron, resquebrajaron, desbarataron el modelo que había construido el Frente en sus primeros 11 años. Ese modelo se acabó. El modelo de alianza con los grandes empresarios se acabó. Se está construyendo un nuevo modelo. La alianza es con los sectores populares. Los trabajadores por cuenta propia, los campesinos, los obreros de la zona franca, los obreros agrícolas, los obreros en general, los empleados públicos, los maestros, los trabajadores de la salud, los emprendedores, los pequeños productores, los medianos productores del campo y la ciudad, los campesinos. Esa es la alianza. Y eso es lo que se está tejiendo y empoderándolo, porque eso va a tener también, a mediano plazo, va a tener consecuencias que otro día podemos hablar, consecuencias positivas. Otro día hablamos de eso. Pero ese modelo quedó liquidado. Eso sí lo hicieron bien. Liquidaron el modelo. Y ahora andan pretendiendo tener incidencia en la toma de decisiones. Eso ellos saben. Otro resultado de ello, la destrucción de miles de empleos. 120,000 conservadoramente, empleos directos, de sus empresas y de empresas pequeñas, medianas, sobre todo en el sector turístico y en el sector comercial, donde más golpearon. Las zonas francas no, pero ahí sí golpearon. Y despidieron un cachillo de gente que está sufriendo ahorita, envenenada con todo el mundo, incluyendo contra el gobierno, en lugar de buscar quién fue el responsable. Lograron ellos atrapar el respaldo emotivo y consciente de vastos sectores medios y profesionales. Eso están respaldando su actuación política. En algún momento lograron atrapar incluso el corazón de sectores populares bajo influencia de esos sectores medios. Ya en este momento no es así, pero en algún momento lo tuvieron, ya no es así. ¿Verdad? Otro resultado de ello, sus sanciones ejecutadas y amenazando a poner más sanciones al Estado de Nicaragua, que los propios compañeros afectados por las sanciones han dicho: a mí no me importan esas sanciones. Ellos lo han dicho, no yo. Lo que nos importa son las sanciones al Estado de Nicaragua. Las sanciones individuales, cada quien se libra de ellas. Pero las del Estado de Nicaragua nos afectan a todos. Esas son las que queremos que ellos vayan y ahora cabildeen y que la quiten. Eso es lo que queremos. Ya no tienen a sus tranqueros libres, vayan a hacer eso, pues. Pero nosotros tenemos un montón de ganancias. Lo primero que tenemos de ganancia, compañeras y compañeros, es la conciencia. Nuestra conciencia se elevó de manera exponencial, al 1000%. No es lo mismo un sandinista hoy que el sandinista el 18 de abril. Tenemos una conciencia enorme sobre por qué tenemos el poder, para qué queremos el poder, quiénes son nuestros adversarios y por qué son nuestros adversarios. Hoy en día el sandinismo tiene una conciencia, el militante sandinista tiene una conciencia elevadísima. Otro resultado súper positivo, sandinismo histórico otra vez, rehabilitado porque había sido un marginado, inexplicablemente marginado. Ahora el sandinismo histórico es parte de la estructura del Frente Sandinista, son tomados en cuenta. Todavía falta que recorrer ahí, pero bueno, ya es otra la situación y eso suma mayor fuerza, experiencia, sabiduría a todo el conjunto de la estructura del Frente Sandinista. Y esa es una ganancia. Te digo otra ganancia que parece que no, pero es una ganancia. El hecho de que durante la época de los tranques no se paralizó el abastecimiento de comida en la mayor parte del país, excepto en el Caribe. Ese hecho, mero hecho, demuestra que el campesinado nunca se paró y esa es una fortaleza del país y de nosotros.
La mediana recuperación que hemos logrado desde agosto para acá te demuestra que nosotros podemos recuperar más lento, pero lo podemos hacer con la pequeña y mediana producción, con la inversión pública. Y ahí están los resultados. La obra de gobierno acelerada por todas partes, terminando carreteras, puentes, escuelas, hospitales, centros de salud, por donde quiera, mandando el gobierno haciendo cosas. Por donde quiera, en todas las ciudades del país, parques, lo que querrá, ahí anda haciendo el gobierno. Y la gente ve, el gobierno está trabajando y está haciendo cosas para nosotros. Esa es una punta de lanza de cómo el Frente Sandinista va recuperando la hegemonía en la sociedad. Y ya le arrebatamos gran parte de esa base popular que ellos nos habían quitado, si no la hemos sumado a nosotros, ya no está con ellos. Nos toca ahora recuperarla. Una parte de ese segmento de los sectores populares que estaba acompañando ese esfuerzo del COSEP y de la Camorra por apoderarse del poder. Un paréntesis. Los traidores, sobre todo como el Bambi, César Delgadillo, un delincuente. Algún día les voy a contar por qué César Delgadillo salió del ejército y ahora desde el BAC era el que incitaba ayer a que hubieran interrupciones en la carretera, que se tomaran las calles, mandando a los empleados, ordenándoles, vayan a hacer tal cosa. César Delgadillo Cardenal, el Bambi. Algún día les voy a contar por qué salió del ejército. Y el negocio en el que se metió su papá allá en Miami y demás. El de las cascarillas, se lo voy a recordar, pero bueno. Entonces, otra recuperación, otra cosa positiva del frente. Ahora tenemos un ejército de guerrilleros digitales. Montones de compañeros y compañeras que se quitaron el miedo, se desinhibieron, ahora participan en todo debate, le salen al paso a las mentiras. Formidable. Formidable. No hemos logrado arrinconarlos a ellos porque ellos tienen una maquinaria de troles que no es jugando, hermano. Ayer se activaron con toda su potencia. ¿Verdad? Entonces, en este momento, y aquí voy con mi opinión, son las 7:47, qué barbaridad, mucho he hablado hoy, pero voy con mi opinión. ¿Por qué se da la amnistía? Porque tenemos una correlación de fuerza favorable, sumamente favorable, porque estamos en pleno control del poder en Nicaragua. Está asido el poder. Esa es la primera razón, correlación de fuerza. Ellos están arrinconados a nivel interno, no tienen nada que hacer a nivel interno. Estamos en una correlación de fuerza sumamente favorable a favor nuestro. Favorable a favor nuestro, vale la redundancia. Esa es la primera razón, en mi opinión. La segunda razón por la cual se da la amnistía es porque Daniel la dirección del Frente Sandinista tiene plena confianza en que el sandinismo va a saber asumir con plenitud de madurez dos cosas. Primero, no tomar venganza. Y segundo, tan importante como esa, controlar a los tranqueros, vigilarlos, tenerlos mediditos. Segundo, o sea, confianza de Daniel en nosotros. Él confía que esa madurez que hemos alcanzado, ese nivel de conciencia que hoy tenemos, lo vamos a transformar en acción política para contener nuestras emociones y no tomar venganza, uno, y dos, para controlar a los tranqueros desde los territorios, desde los barrios, y cuidadito, a la primera, hermano. Y tercero, para aislar a los tranqueros desde el punto de vista social. Desde el punto de vista territorial hay que aislarlos. ¿Cómo? Recuperando a todo el entorno social que sea favorable a las políticas del Frente Sandinista. No que se sume como militante, no, hermano. Que sea favorable al gobierno y a las políticas del Frente Sandinista. Sumándolo. ¿Cómo se hace eso? Con trabajo político, con contacto, con comunicación, con asamblea, como esas de las comisiones de reconciliación y con muchas otras. Eso es nuestra tarea. Entonces Daniel está confiando que vamos a hacer el pegue. Él hace el de ir. Él hace el suyo, nos toca a nosotros hacer el de nosotros. ¿Cuál es el de nosotros? Controlar nuestras emociones, no tomar venganza. Vigilar a los tranqueros, tenerlos controladitos en el territorio. Y tercero,
avanzar en el trabajo político, avanzar, aislar socialmente a los tranqueros, que aunque ellos quieran hacer lo que quieran hacer, nadie les va a acompañar porque están con nosotros. Ese es nuestro pegue. Y el hombre hizo su pegue. La decisión de la amnistía es una decisión política, no tiene nada que ver con el perdón cristiano, hermano. No es que te perdono, no, hombre, es por conveniencia política. A nosotros nos conviene que esos tipos salgan a la calle para quitarle la bandera a la oposición y desmontar toda la campaña internacional, facilitar un acercamiento internacional con las instituciones correspondientes con los gobiernos. Para eso es un instrumento. Nosotros ya sabemos lo que quieren hacer, ya sabemos. Si son un montón de criminales, ya lo sabemos, asesinos, violadores, delincuentes. Y sabemos que la quieren volver a hacer. Ahí nos salió un delincuente ayer, un delincuente que tenía cámara y micrófono, salió diciendo que se la van a volver a hacer. Si ya lo sabemos, eso no es ningún anuncio. Ya lo sabemos. Más de baboso nosotros si nos dejamos montar. Nosotros, los sandinistas, el conjunto de los sandinistas. No solo es Daniel, hermano. Somos todos. No nos la vamos a dejar montar. Hoy no nos la van a montar. La amnistía es una decisión política tomada sobre la correlación de fuerza favorable a las fuerzas de la revolución. Por eso se toma la decisión de la amnistía, porque sabemos que los podemos controlar, sabemos que no nos la van a volver a montar, aunque esos mismos criminales la quieran protagonizar, no la vuelven a montar. Y porque además eso favorece las posibilidades de un mejor trabajo del gobierno en el frente internacional para desmontar ese frente. En mi opinión, esas son las razones. Ahí salieron los tranqueros, me torturaron. Uno sale diciendo que el pene se lo torturaron. ¿Por qué no lo enseña? A ver si es cierto que se lo lesionaron. Salen torturados y todos salen más rechonchos, toditos. Martín Gutiérrez escribió una pieza magistral sobre lo que es un reo político y cómo los reos políticos del Frente Sandinista salían en libertad por operativos organizados. Jamás le regalaron a un preso político del Frente Sandinista la libertad, jamás. La ganamos, luchando adentro, luchando afuera. A esto se las dio Daniel y se las da por una razón de conveniencia política. Me conviene que salgan, hay que hacer. Dale, voy a intentar a ver si lo vas a poder. ¿Por qué que la policía está pintada? ¿Por qué que la policía no sabe todos los planes que tienen montados? ¿Y dónde los quieren hacer? ¿Y quiénes lo quieren hacer? ¿Y qué crees que la policía ahora es dunda? Si la policía sufrió en carne propia sufrió esto, ¿vos crees que la policía ahora se va a dejar? Confiemos en nosotros mismos, confiemos en las instituciones del Estado que dirige el gobierno de la República, porque está así constitucionalmente asignado. Confiemos y echemos para adelante. Contribuyamos, hermanos, avancemos en la conciencia de los demás. Vayamos, hagamos trabajo político. No nos encerremos en nuestras asambleas. No quedemos solo platicando entre nosotros. Eso no sirve de nada. Vámonos. Vamos a hablar con todo el mundo. Avanzar. Eso es lo que nos toca. Es bien cómodo estar diciendo, ay, que no me gusta, ay, que no sé cuánto, que qué barbaridad. Y ahí no confías en vos. Desconfía de vos, de tu fuerza hoy. No, hermano. La fuerza nuestra ahora no tiene nada que ver con la de abril. Ni la conciencia ni la fuerza. Entonces, vámonos. Reempujémosle, ayudémosle a Daniel. Él confía en nosotros, confiemos en él, pero trabajando. Había una consigna antes del triunfo de la revolución en la que yo la gritaba mucho. Seguramente Glenda Monterrey la va a recordar. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. No hay manera. Tenemos la fuerza suficiente, compañeras y compañeros. Vámonos. Dale, que lo intenten. Que aquí estamos nosotros, con nuestra fuerza, nuestra conciencia y nuestra capacidad para sumar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.